Bienvenido, bienvenida a este espacio donde analizamos y hacemos una interpretación de las noticias más relevantes del mundo presentadas por The Economist en el ámbito económico-social, en este caso entre el 6 y el 7 de julio. Hoy traemos de nuevo un episodio especial. Hemos hecho una investigación sobre una cumbre sobre el futuro de los trabajos realizada por el Foro Económico Mundial, de donde hemos sacado conclusiones interesantes relacionadas con la desaparición definitiva de empleos, el contrato social o diferentes medidas globales que afectan a los países por encima de los gobiernos. Vamos allá. El evento en cuestión, que ha tenido lugar este mes de junio, se llama el Jobs Reset Summit, o la Cumbre del Reseteo de los Trabajos. En este evento, organizado por el Foro Económico Mundial, participan personajes que representan tanto a instituciones públicas como privadas, como la Comisión Europea, bancos, aseguradoras o grandes empresas. Recordemos que el Foro Económico Mundial es el organizador también del Foro de Davos, por lo que es el lugar de donde surgen muchas de las decisiones y tendencias que después nos afectan a todos, así que siempre estamos atentos a sus comunicaciones. Hubo varias ponencias donde se trataron temas muy interesantes. Aquí vamos a intentar extraer lo que consideramos que tiene más relevancia y cada uno que saque después sus propias conclusiones. Para empezar, el Fondo Monetario Internacional proyecta un 6% de crecimiento mundial para este año, pero esta llamada recuperación afectará de manera diferente a economías más y menos desarrolladas. Una de las discusiones hablaba de las tendencias para encauzar esta esperada recuperación durante este año, y en este sentido destacan tres factores como los más importantes. Primero, la recuperación en la industria será darwiniana, la supervivencia de los más fuertes. Y para las compañías, la supervivencia pasará por hacer o grandes inversiones o inversiones prolongadas en el tiempo. En el corto plazo, los trabajos son una de las claves más importantes. Surge la pregunta de quiénes van a volver a encontrar trabajo, ya que se ha producido una desconexión de muchos trabajadores que en un tiempo, cuando quieran volver a sus puestos de trabajo, puede que lo tengan difícil, ya sea por la voluntad de estos o por la tendencia de los trabajos a cambiar. También será especialmente complicado para países que tienen población envejecida. Tendrán que renovar a sus propios trabajadores y además aceptar nuevos de otros países. Y se hace mucho énfasis en la reforma del contrato social sin entrar en detalles. Es decir, la forma en la que los individuos se relacionan con el Estado en términos de derechos, impuestos, propiedad privada, etc. Otra de las discusiones principales trataba del planeamiento de una serie de medidas que afecten de manera global a todos los países por encima de sus gobiernos, como el impuesto mínimo global que acabará aprobándose y que tiene previsto recaudar al menos 100.000 millones de dólares anualmente. Lo que está claro al respecto es que hay consenso al respecto de este impuesto mínimo, e incluso se ponen sobre la mesa algunos potenciales más para el futuro, como más impuestos globales al carbono o sobre materias primas. Aunque esto seguramente llevará más tiempo y por donde se va a comenzar será por este impuesto mínimo global, que principal e indirectamente está dirigido hacia las grandes multinacionales tecnológicas. Las decisiones al respecto acabarán de tomarse este verano y probablemente se implementen ya este año. De hecho, hace unos días se confirmó que 130 países y jurisdicciones han firmado un acuerdo para apoyar la cifra del 15% como este impuesto mínimo global a las compañías multinacionales, así como nuevas reglas también para compartir los beneficios con los países donde estas compañías obtienen esos beneficios. Incluso países que antes se habían abstenido de participar en este movimiento, como China, India o Turquía, también han firmado, y otros como Hungría, Irlanda o Nigeria todavía están entre los dudosos. En conclusión, iniciativas que comienzan con este impuesto mínimo global y que acabarán afectando a todos los países por encima de sus gobiernos. Si hablamos ahora del coste de la recuperación, un dato interesante es que mientras las 9 mayores fortunas del mundo recuperaron su nivel de fortuna pre-COVID en 9 meses, se estima que los más pobres necesitarán unos 10 años. Surge entonces la pregunta de cómo están evolucionando las políticas mientras los gobiernos intentan construir economías más inclusivas para reducir estas desigualdades. Y en conclusión se habla de, por una parte, un papel más intervencionista de los estados. Por ejemplo, vemos las intervenciones fiscales en forma de paquetes de ayuda que Estados Unidos ha dado a la población y que pueden ser un ejemplo que veamos más en el futuro. Y por otra parte, y de la misma manera, se señala el problema de la deuda. Y es que este sistema de endeudamiento da problemas constantemente, generándose crisis cíclicas y épocas de incertidumbre.
de manera que en los próximos años veremos a varios países con situaciones de deuda extrema que los someterán a un fuerte estrés que puede comprometer su desarrollo. Por otro lado, se estima que la crisis del COVID ha contribuido a la destrucción de 255 millones de puestos de trabajo a escala mundial. Se plantea entonces cómo pueden virar los países hacia los nuevos y emergentes trabajos del futuro, potenciando la creación de empleos y oportunidades. Como ya se ha mencionado otras veces, la pandemia surge como una aceleradora de cambios que finalmente serán permanentes. Evidentemente, esta no es una transición fácil y hay que guiar a la población. Y además, el virus todavía está lejos de desaparecer completamente. Muy probablemente quedará como algo remanente. Hablando de trabajos y con foco en la Agenda 2030, se dice que todos los trabajadores tienen que tener una base mínima de protecciones sociales, así como un salario mínimo universal que permita a la gente vivir con dignidad. Por su parte, la explosión del teletrabajo se convertirá en permanente, y todo gobierno deberá tener un plan de trabajos. Eso quiere decir que las directrices generales que pueden surgir de encuentros como este acabarán extendiéndose a cada país. Por su parte, para los negocios globales todo pasa por la transición ecológica. Pero lo primero son las competencias de los trabajadores. Revisar y enseñar nuevas competencias a los trabajadores porque los trabajos que van a surgir a partir de ahora serán diferentes y por lo que habrá que aplicar un fuerte programa de desarrollo de competencias. ¿Y cómo se producirá esta dotación de nuevas competencias? Pues las empresas y plataformas de educación online se ponen a disposición de las grandes y pequeñas empresas. Las empresas, por su parte, se someten no solo a entrenamientos específicos de sus trabajadores, sino a ganancias de competencias masiva, o también llamado el lifelong learning o aprendizaje de por vida. Eso sí, muy importante, habrá gente que sin duda se quede atrás. No todos podrán coger el barco. Y de ahí suponemos la necesaria modificación del contrato social que se comentaba anteriormente. Al final del evento, el presidente del Foro Económico Mundial dio un discurso donde resaltó lo que para él es más importante de este encuentro, y del cual podemos sacar conclusiones interesantes. En primer lugar, mencionó el trabajo en 4 grandes objetivos a cumplir, aunque hay que decir que un tanto generalistas. El primero, hacer un mundo más sostenible. El segundo, hacer un mundo más inclusivo. El tercero, hacerlo más resiliente, teniendo en cuenta que el coste de inacción es más alto que el para reparar las consecuencias y prepararse sobre todo para futuros eventos de la misma envergadura que la pandemia. Y el último, la tecnología, hacer un mundo más inteligente. Además, hace énfasis también en la creación de un gran plan de recuperación de los trabajos. Para ello, dice que debemos imaginarnos cómo será la economía dentro de 20 o 30 años y pasar de un modelo de producción a un modelo de cuidado de la gente y cuidado del planeta. También reforzar y aumentar las competencias de los trabajadores, como hemos visto anteriormente. Y por último, el surgimiento de un nuevo pensamiento donde se apliquen criterios de sostenibilidad para compañías y gobiernos. Es decir, no solo cuenta el PIB, sino también el bienestar y la prosperidad. Define todo esto como una fuerza masiva que creará una nueva sociedad y una nueva economía que será más sostenible, equitativa, resiliente e inteligente. La conclusión general es que, queramos o no, se avecinan cambios importantes en el panorama laboral. Dentro de estos cambios queremos destacar: muchos de los puestos de trabajo que han desaparecido durante la pandemia lo han hecho para siempre, lo cual implica nuevos trabajos a los que no todo el mundo podrá acceder. Para dar cabida a los ciudadanos que se queden fuera, se plantea una reforma del contrato social, sin entrar en detalles, pero mencionando rentas mínimas para que la gente viva con dignidad. Parece que el sistema basado en el endeudamiento todavía continuará durante un tiempo, haciendo pagar las consecuencias a países con deudas no sostenibles. Y se comienzan a poner en marcha medidas de carácter global que afectan a los países por encima de los gobiernos, como el impuesto mínimo global a las multinacionales. Evidentemente no podemos adivinar el futuro, pero teniendo en cuenta la fuente de donde proceden estos datos, esperamos haber aportado un poco de luz sobre lo que se avecina en el ámbito laboral en los próximos años. Y nada más por hoy, esperamos haberte aportado información de valor. Simplemente recordarte que si te gusta la información que compartimos, te suscribas al canal y le des like al vídeo, y si crees que esto puede aportar valor a alguien que conozcas, puedes compartirlo. Así que sigue atento al canal porque seguiremos informando. Hasta pronto.